Don José. Nos dice un oyente que el debate entre la señora Fujimori y el señor Castillo fue en un pueblo que se llama Chota, hasta a 970 kilómetros de Lima. De ahí se trasladó la señora Fujimori, En plena sierra. que llegó tarde, bueno, lejos, y eso estaba hecho a propósito. Y me pregunta por qué ella aceptó eso. Ella aceptó eso porque ella va debajo de las encuestas. Entonces, cuando usted va abajo, usted tiene que buscar a su adversario. Eso fue una línea correcta de ella. No vamos a seguir hablando de las elecciones en Perú, vamos a hablar de Panamá. Fernando, me voy a quitar los lentes. El MINSA ayer nos informó que teníamos 300, ¿sabes si me ayuda Noemí con la primera curva? El MINSA nos informó que tenemos 365.104 casos positivos. Ahí está la primera gráfica, observen la gráfica con una curva polinómica. Ayer hubo 260 casos. Nosotros, en la curva polinómica que usted ve allí, habíamos pronosticado 252. 8 más de lo que habíamos pronosticado en la curva polinómica de sexto grado. Pero en términos generales, el mes de abril fue un mes extraordinariamente bueno para Panamá en términos si lo mida en función de la lucha contra el COVID-19. Nuestros indicadores mejoraron sustancialmente, hubo una reducción sustancial de los casos positivos y de muertes. Estamos por debajo de 5% durante un periodo sostenido. Sí. Hemos reducido los números de muertos. De manera que abril fue un mes muy bueno. A pesar de la apertura de Semana Santa. Y tuvo varias e importantes aperturas. Lo importante es estar consciente de que esta curva está indicando una especie de aplanamiento bajo, pero con algunos puntos en ascenso, pero no sin ningún valor significativo desde el punto de vista estadístico. Yo puedo decir que desde el punto de vista de la certeza estadística continuaremos a la baja. También es importante decir, hoy se permitirá la puesta en escenario de orquestas de no más de 6 personas en terrazas y áreas abiertas. Pero mire esta gráfica, que es la gráfica que tiene atormentada a la otra, esa. Estos son los casos positivos. Fíjese, perdón, los casos activos. Nosotros tenemos 3.892 casos activos. Y los casos activos han caído sustancialmente. Mire el pico de nosotros por ahí de enero. Y mire cómo estamos ahora mismo. Estamos cayendo significativamente. En abril fue un mes extraordinariamente bueno para Panamá. ¿Y esto por qué es importante? Porque esta es la base, la sustancia donde tenemos nosotros la gente que sale de cama, va para los hospitales, va para las UCI, la mayoría. Y fíjese esta gráfica que hemos venido bajando nosotros sustancialmente. Mire la gráfica, el comportamiento real, y mire la polinómica, que nos está indicando a nosotros que estamos en una meseta, pero que oscila. Y el peligro de esto es que se puede disparar. Y ahí tenemos que tener control. Hasta este momento, póngale un ganchito y nosotros estamos bien allí. Mire la siguiente gráfica. Aquí. Esta es la gráfica que es expresión de resultado de la que le acabo de mostrar. Ayer tuvimos 292 casos en salas y 68 en cuidados intensivos. Hemos venido bajando la presión sobre el sistema hospitalario. Mientras en Costa Rica la presión sobre el sistema hospitalario está a su máximo. Y en Venezuela ni hablar. En Brasil la pelea es por oxígeno. No hay ni camas en algunas áreas y en Perú, nada. El drama más grande, esto lo ve en la India, en donde la gente va a morirse a su casa o afuera de los hospitales. No fuera de los hospitales. Y ya no alcanza los crematorios, porque en la India, por la misma religión, los cuerpos se creman, porque el de la cremación, el de la destrucción del cuerpo material, la teoría de la religión hindú dice que se libera el alma y el espíritu, pero se crema. La situación es bien grave. Nosotros hoy tenemos un control por pandemia. No estoy diciendo que
que el sistema de salud pública esto es un encanto. No. Lo que estoy diciendo es que el efecto de la pandemia COVID-19 ocasionada por el virus SARS-CoV-2 no pone en riesgo el sistema hospitalario panameño. En este momento tenemos un buen control. Ahí está la gráfica. Muéstreme la otra. Fíjese este dato que es importante. Estas las gráficas que nos indican a nosotros semana a semana los muertos. Y fíjese que de la semana anterior, que era 21, subimos a 29 esta semana. 7. Recuerde que aquí hay muertos que se reportan, pero da igual. Si yo lo hubiera reportado en el mismo momento, la diferencia, como lo reportamos el día, la variable se mantiene en forma uniforme para todas las mediciones que hace el MINSA. Ahí está, es un llamado de atención. Estamos bajos, fíjese dónde está, mire cómo está Uruguay, mire cómo está la India, mire cómo está Costa Rica, Colombia, que sobrepasó 400 y llegó a 500 los muertos por día. ¿No? Nosotros mantenemos esto y podemos decir que estadísticamente vamos a la baja. Y páseme la última gráfica. Ahí está. Esta gráfica no, la última. Falta la gráfica que tiene que ver, esa que está ahí. Esa es la gráfica de la positividad. ¿Qué nos está indicando la positividad? Desde el punto de vista estadístico, nosotros podemos decir que por un periodo largo nosotros hemos mantenido la positividad por debajo de 5. ¿Y por qué 5 es una cifra? Bueno, porque para los parámetros, ahora mire todos los parámetros. El parámetro de reproducción del virus, de acuerdo a la última información que tenemos y los cálculos nuestros, está en el umbral por debajo de 1. El parámetro que tiene que ver con la positividad está por el umbral por debajo de 5. En las últimas semanas estamos en un rango entre 2,3 y 4,6 ayer. Ese es el rango. El parámetro que tiene que ver con la mortalidad se mantiene bajo. Y en términos de los niveles de prueba, mire lo que nosotros hemos hecho. 2.4 millones de pruebas hemos realizado. Y nosotros tenemos los casos por 100.000 de día de ayer en 6 de ayer. Los casos por millón de habitantes están en 85.000 por todo. ¿Por qué? Nosotros hemos hecho una gran barrida. Tenemos una capacidad de poder saber dónde está concentrado el virus, en qué lugares, y podemos tomar medidas rápidas. Esto ha permitido una apertura económica. La apertura por sí sola es el camino. A tanto es importante esto que cuando usted mira la apertura de abril, los ingresos productos por el ITBMS se han disparado en cerca de 28 al 30% de impuestos. ¿Qué significa? Que la gente está consumiendo más. Sí. Consumiendo más con respecto. Recuerden que tenemos que compararlo pandemia con pandemia. No se está ocurriendo comparar un año que no había pandemia con este. Estamos hablando de este. Y eso es un factor importante. Porque está indicando que en la medida en que yo tenga control del virus y que yo entienda la dinámica del virus. ¿Cómo se explica que Panamá, en medio de toda esta situación regional, de incremento, de lo que está pasando en Costa Rica, de lo que está pasando en Colombia, en Venezuela, en Cuba mismo, mantenga estos indicadores tan excelentes? Porque esa es la forma de llamarlos. Pero hay varias teorías sobre esto. La principal y más importante para mí es que el país ha llegado a una toma de conciencia de la necesidad de combatir al virus. Y por eso la mayoría de la gente nuestra, en las zonas más humildes, está utilizando la mascarilla y está usando la protección cuando va en los transportes públicos. Entonces, mascarilla, alcohol. Usted ve gente, vendedores humildes, con su botellita de alcohol, cada vez que vende y cobra, se lavan las manos. Manejo de la distancia. Hemos hecho un gran esfuerzo. Allá por ahí hay gente que no la hace, sí. Pero además de eso, una ley
el gran esfuerzo que estamos haciendo en vacunas a los de 60 años y a los que están en camas. Hemos logrado disminuir, fíjese lo que ha hecho los Estados Unidos, al tener tantas vacunas, la cantidad de muertos de los Estados Unidos ha caído sustancialmente en abril, Fernando. Sí. Y nosotros también. Entonces nosotros además de eso, tenemos cerca de 365.000 personas que han sido infectadas. Y usted debe recordar que los estudios epidemiológicos ahora es otro factor. Nosotros tenemos tamizados, barridos, algunos apoyos, algunos de esos ya tendremos que ir a ver cómo los vamos levantando, pero hemos logrado, en una estrategia integral, esto que tenemos hoy no es fortuito, es una estrategia que ha funcionado bien. Y además de eso, ocurre el hecho de que a tener este nivel de pruebas tan grande nos permite a nosotros tener una estimación muy clara de cuánto es el potencial en Panamá que ha podido ser infectado por las experiencias epidemiológicas, y de esto saben los epidemiólogos y los infectólogos, que pueden decir por cada persona infectada yo puedo asumir que yo he dejado de medir 3 o 4. Como consecuencia, hay un grupo poblacional panameño que tiene un nivel de inmunicidad que tiene al virus, con lo que nosotros estamos vacunando, con las medidas que estamos tomando, lo tenemos contra la pared. Ahora, el virus se está escapando, ¿se puede escapar? Bueno, mire la experiencia de Uruguay. Mire lo que pasó en Bolivia, mire lo que pasó en la India. Tomamos medidas, cerraron el país, después la dejaron abierto y ahora no saben qué hacer. Mire lo que pasa en Brasil. Y hemos tenido aquí atorrantes para tirar para arriba. Pero hemos tenido gente sensata. De Trump a Biden, usted no puede negarle a Biden el gran esfuerzo en vacunación que ha hecho, el gran esfuerzo en control. Sin embargo, todavía hay gente de los Estados Unidos que se niega a vacunarse. Y la vacuna ha demostrado, los indicadores donde las vacunas son altas, los indicadores de la mortalidad. Y mire Inglaterra. Y mire Panamá. Entonces nosotros somos una especie de luz en el camino, pero no estamos exentos de que nos pueda pasar algo. Hasta ahora podemos decir que los hemos hecho bien, pero faltan muchas cosas que hacer. Por ejemplo, ¿qué cosas faltan? Necesitamos tener más niveles de sensatez y de tolerancia. La cantidad de cosas que yo leo, ya he dejado de leer tonterías. Sí, que para volverse loco. No vale la pena que usted se enrede. Primero, la tensión en la que estamos sometidos todos, y particularmente los que están sometidos a aquellos miles de panameños y panameñas que no pueden trabajar, que no tienen trabajo. Entonces, ¿para qué añadirle más que si no tenemos que abrir el camino de la perspectiva? Por ejemplo, hoy el Metro Libre con mucha precisión dice que uno de los grandes retos es reflotar la industria, pero también desarrollar empleo en el sector agrario panameño. Y servicios, porque ese es el gran... Y aperturar la pequeña, le añado yo al Metro Libre, la micro, pequeña y mediana empresa, que es la que genera empleo. Porque ahora nuestra meta es generación de empleo. Los indicadores de abril nos están indicando, de primer semestre, nos están indicando que ha aumentado el consumo sustancialmente. Sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aperturar y ayudar a la pequeña, mediana, a la micro, pequeña y mediana, y hacer de AMPYME, meterle a AMPYME motores Rolls Royce para que impulse el desarrollo de este sector importante, pero además de eso necesitamos ciertos acuerdos con el Banco Nacional, Caja de Ahorro y con los sectores privados, pero con leyes que están destinadas, por ejemplo, toda esta moratoria está destinada a frenar el incremento del crédito, porque dígame qué banco se va a ir a prestar si hay legislaciones, porque la ley de moratoria ya se venció en diciembre, para que te sepa. Entonces la estamos utilizando de facto. Sí. Entonces, lo que yo le quiero plantear con esto es que tenemos que tener la cabeza fría frente a lo que viene, porque la experiencia de Colombia, eso que usted está viendo y que va a seguir, la experiencia de Chile, la experiencia que usted está mirando en Perú, la experiencia que
que está mirando usted con terrible lo que está ocurriendo en Brasil y lo que está ocurriendo en Venezuela. La experiencia en Costa Rica, que se descentró discutiendo el matrimonio gay, ¿se recuerda? Y no han hecho las reformas que tienen que hacer. El señor Duque tenía que hacer la reforma hace 3 años. Y propone las reformas recargando en la clase media y salarial. Entonces no estamos entendiendo el verdadero sentir. Entonces con simplismo, esto que llamó Berroa, este sicariato que está surgiendo, no le interesa informarlo a usted. Lo que interesa es manipularlo a usted. Lo que a nosotros nos interesa es cómo lo integramos a usted en un debate productivo. Es como cuando usted está en su casa y los insultos no producen acuerdos. Usted sabe por experiencia, y yo lo sé por experiencia, que en la vida todo se tiene que negociar, menos la autoridad. Todo es negociable. Entonces, ¿cómo podemos hacer reformas a la Caja del Seguro Social cerrando la vía de cómo la podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer acuerdos nacionales sin tener acuerdos políticos? Ahí está Venezuela, ahí está Colombia. Duque ha perdido su mandato. Sí. Piñera, él ha perdido su mandato. El señor peruano ese que está ahí no manda nada. Subasta. Ahora ha surgido un nuevo mandador, el nuevo caporal de nuestra América, que entiende que la democracia es él. Y obliga a una mayoría calificada que tiene. Entonces se pregunta, Bukele, ¿qué apuro tenía? Que no sea el afán de una venganza personal. De hacer unos ajustes que él lo podía hacer en una semana, haciendo consultas. No hizo ninguna consulta. Nosotros, para escoger unos magistrados, estamos haciendo unas consultas. Fíjense. Y este caballero se llevó 5 de la Constitucional por encima de él por una... el primer día. Ni siquiera fue consultó, no hizo ni un parapeto de nada. Él no entiende la democracia. Entonces ese camino va para... Destinado al fracaso. El presidente de Guatemala, Gimaray, ¿se acuerdas? Que llegó muy orondo, que iba a ser, ha quedado atrapado en los 5 poderes que controlan Colombia, Guatemala. Y hoy se está reuniendo con el presidente López Obrador. Ya verá usted lo que va a salir de ahí. Entonces, en medio de todo eso, nosotros en Panamá no podemos caer en ese sicariato informativo, porque eso no es libertad de expresión. Porque cuando usted discrepa de ellos, te caen en pandilla. Sí. Ellos no respetan la opinión de los demás. Es la de ellos la que vale. Porque ellos no entienden que la democracia es la confrontación permanente de ideas diferentes. Y al final, el consenso no es más de lo que yo cedo y usted cede. Esto es una negociación permanente. La vida es así. Los pueblos están manejados por gente que cree que no es así. A la vuelta vamos a hablar de otras cosas más Así es. con ustedes.